Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Natalia Aldea y en este vídeo voy a contestar a la pregunta más repetida entre mis clientes de alquiler vacacional, es decir, aquellos propietarios que han comprado una vivienda o que ya tienen una vivienda en Veraplaya concretamente y que la quieren alquilar y quieren saber cómo se calcula la rentabilidad de la vivienda. Para esto yo tengo una herramienta en Excel y en este vídeo te quiero dar el paso a paso de cómo utilizar esta herramienta en Excel para que tú mismo puedas calcular la rentabilidad de tu vivienda, ¿vale? Aquí es importante que antes de lanzarte a rellenar el Excel, que ahora te voy a compartir pantalla y te voy a enseñar cómo hacerlo, hagas un análisis de mercado. Quiero que analices bien las características de tu vivienda, la urbanización en la que se encuentra, la ubicación donde está, es decir, qué distancia tiene de la playa, qué acceso tiene a los diferentes servicios. Quiero que analices dentro de la vivienda qué calidad estás ofreciendo a los huéspedes, pues si ofreces más habitaciones, menos habitaciones, la calidad del amueblado de la vivienda, los servicios que estás ofreciendo, pues Smart TV, Netflix y este tipo de características que cada vez son más competentes de cara a la demanda de huéspedes, ¿vale? Entonces, una vez tengas todo esto, me gustaría que hicieras un análisis, que te metas en las mismas plataformas de Booking, Airbnb y otras plataformas de alquiler vacacional para ver un poco tu competencia, qué es lo que hay a pocos metros, a poco radio de distancia de tu vivienda y que veas más o menos qué precios se están moviendo alrededor de los diferentes meses, ¿vale? Para que más o menos te hagas una primera impresión, ¿no? de cuánto se está moviendo la competencia y que tú mismo te compares con otros pisos. Bien, dicho esto, ahora voy a entrar a compartirte la herramienta que yo utilizo, ¿vale? Y te voy a explicar cómo hago yo este análisis. Sí que es verdad que es un análisis muy detallado, porque cuando hablamos de rentabilidad, hablamos de diferentes tipos de calcular la rentabilidad. No es lo mismo la rentabilidad bruta de un inmueble, que ahora lo vamos a ver, que la rentabilidad neta antes de pagar impuestos o la rentabilidad neta después de pagar impuestos o la rentabilidad neta sobre el capital que hemos puesto para la compra de la vivienda si es que hemos solicitado financiación o si tenemos una cuota de hipoteca, ¿ok? Entonces, ahora mismo voy a compartir la pantalla de mi ordenador y te voy a ir explicando esta herramienta y cómo la utilizo yo. Bueno, aquí vas a ver tres pestañas diferentes dentro del Excel. La primera es el análisis de los precios, ¿vale? Es esto que te comentaba acerca de que cuando ya tengas tu comparativa hecha de mercado, te vengas a esta pestaña a cambiar los datos que te voy a indicar ahora, ¿vale? Pero bueno, por un lado tenemos análisis de precio, después tenemos otra pestaña de análisis de rentabilidad, ¿vale? Que aquí es donde vamos a ver a fondo la rentabilidad con los gastos que nos ha supuesto, los gastos anuales que nos va a suponer y los gastos también, los datos también de la financiación, ¿vale? Y por otro lado, el estudio de la hipoteca, ¿vale? Que aquí vas a ver muchas cosas, no te asustes, pero bueno, esto es para analizarlo a fondo. Bien. Primero de todo, vamos a ver los precios que le vamos a poner a nuestra vivienda. En el alquiler vacacional, concretamente en esta zona en donde nos encontramos, hay un hándicap. Yo estoy en la zona de Veraplaya, en la costa de Almería. Hay un hándicap que es que el alquiler vacacional funciona exclusivamente, ahora mismo por las características de este mercado, funciona exclusivamente de junio a octubre. Exclusivamente no, también puede funcionar en otros periodos de octubre a mayo. ¿Qué sucede? Que lo habitual aquí, no me lo creo, están llamando al timbre. Vale, estos son gajes del directo. Vamos con esto. Entonces, precio de alquiler vacacional versus alquiler de larga estancia. Normalmente aquí lo que se suele hacer, lo que mucha gente, muchos propietarios optan por alquilar la vivienda de junio a octubre en alquiler vacacional y alquilar la vivienda de octubre a mayo en alquiler tradicional. Este es un análisis para esto. Luego tú esta herramienta la puedes adaptar y hacer una rentabilidad exclusiva de alquiler vacacional si solamente quieres
alquilarla en esos periodos o bien hacer una rentabilidad de el ejemplo que yo te voy a poner aquí. O bien incluso hacer una rentabilidad de si lo que quieres es hacer un alquiler tradicional, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo lo hago yo? Por un lado tenemos, estos son el resumen de lo que va a salir en esta tabla, ¿vale? Entonces te voy a explicar que aquí en esta tabla de alquiler vacacional a mí me gusta separar cada mes del alquiler de temporada alta en las diferentes 4 semanas de cada mes, ¿vale? Porque yo suelo cerrar un precio noche máximo y un precio noche mínimo, o sea, me gusta poner ambas opciones para que haya más escenarios, tanto escenario más realista como uno más pesimista en caso de, pues oye, que haya que bajar precios por lo que sea. Y aquí le pongo un precio noche a cada una de las semanas. Como ves, la primera quincena de junio, pues tiene un precio más bajo que la segunda quincena. La primera de julio tiene un precio más alto y luego las más altas de todas, el precio más alto es las semanas de oro, vamos a llamar, que son la segunda quincena de julio y la primera quincena de agosto. ¿Ok? Entonces, dicho esto, tú puedes modificar los precios que creas que son más convenientes en esta tabla, ¿vale? Yo ya te digo, le pongo un precio máximo y un precio mínimo. Esto me da unos totales por semana y una estimación de ingresos brutos por cada uno de los meses, en un escenario más óptimo y en un escenario más pesimista, ¿ok? Bien, cuando ya tengo todo esto, ¿vale? Todas estas fórmulas ya están aquí sumadas, por así decirlo. ¿Ok? Nos da los ingresos, el precio promedio de la temporada alta, de la noche en temporada alta, lo dicho, en un escenario óptimo, realista o pesimista, ¿vale? Aquí ya puedes sacar tú tus propias conclusiones. Y el número de noches de temporada alta en noches de ocupación, ¿vale? Y los periodos vacantes. De todos modos, a los periodos vacantes no le hagas mucho caso porque luego en el análisis vamos a ver que hay un apartado para esto, ¿vale? Y luego el porcentaje de ocupación de temporada alta, es decir, si yo consigo alquilar el apartamento 153 noches de los 5 meses de temporada alta, estaríamos hablando de un 95% de ocupación, ¿vale? Que se me quede un mes libre, por ejemplo, octubre no lo alquilo, pues estaremos hablando de un 80 y se me quedan 2 meses libres, es decir, no lo alquilo junio ni octubre, por ejemplo, estaríamos hablando de un 60, que es un escenario más pesimista, ¿ok? Bien, esto supone una ocupación, un porcentaje de ocupación sobre el total anual. Es decir, yo no te puedo decir, tengo un 95% de ocupación anual, porque este sería un 95% de ocupación de temporada alta, ¿vale? Lo que supondría un 42% de ocupación de todo el año en caso de que el piso estuviera cerrado de octubre a mayo, por ejemplo, ¿no? Bien, como te decía, esto nos da una serie de ingresos brutos, ¿vale? Renta anual bruta en verano en los diferentes escenarios. Yo aquí que he hecho, en este ejemplo, como te digo, le he añadido el alquiler de larga temporada, suponiendo que este piso en concreto que estoy analizando tenga un alquiler de 650 euros al mes de noviembre a mayo, lo que me da una renta bruta en invierno de 4.550. Después la he ido reduciendo en escenarios más a menos óptimo el escenario, he ido reduciendo esta cuota, esta renta anual. ¿Por qué? Pues por si se queda un mes libre, por si el mes que se tarda o el tiempo que se tarda en encontrar otro inquilino desde que termina la temporada de verano, etcétera. El caso es que finalmente lo que vamos a obtener es una renta anual bruta. Insisto, esto es renta bruta. De aquí hay que sacarle los gastos, hay que sacarle diferentes cosas que vamos a ver en la siguiente pestaña. Pero bueno, esto es un poco para que te organices a nivel mental el tema de precios de alquiler, ¿ok? Bien, dicho esto, pasamos al análisis de rentabilidad, ¿vale? En este análisis, en azul, vas a ver los campos que quiero que tú mismo modifiques en cuanto a, pues,
porque tú eres el que sabes los datos de cuánto te ha costado tu vivienda. Este análisis de rentabilidad, como te digo, sería muy fácil sacar la rentabilidad bruta así como cálculo matemático, ¿vale? De hecho, aquí abajo lo vas a ver. En este ejemplo, concretamente, tendríamos una rentabilidad bruta del 13,9 como un cálculo rápido, teniendo en cuenta que el precio de la compraventa, bueno, que el precio de la vivienda nos ha salido entre compraventa, ITP, gastos que hemos pagado, nos ha salido por 133.750, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ese precio de vivienda y la renta que te he comentado en la primera pestaña, la renta bruta anual, en este punto estaríamos hablando de un 13,9% de rentabilidad bruta, ¿no? Pero eso no es lo que queremos. Queremos saber un poquito más a fondo, incluso para las circunstancias de cada uno, queremos saber cuál es la rentabilidad neta, por ejemplo, ¿no? Bien, pues en este punto lo que te decía, te voy a pedir que rellenes tú mismo los datos de tu compra-venta, bueno, los datos, los campos que veas aquí en azul, en donde pues vas a ver el precio de la compra-venta. Yo aquí he puesto un ejemplo de 125.000 euros, que es aproximadamente un precio medio en la zona de Vera Playa para una vivienda de alquiler vacacional, teniendo en cuenta que al ser en Andalucía, aquí tienes una serie de tablas, estamos hablando de un 7% de ITP, que supone un 8.750 euros sobre el precio de la compraventa, ¿vale? ¿Qué sucede? Aquí ya tú mismo eres el que tienes que ir introduciendo los campos. Te pido que no toques los campos que están en blanco, es decir, toca exclusivamente los campos en azul para que no se te mueva nada, ¿ok? Entonces imagínate que la notaría nos sale por 500, que en el registro nos cobran 1.000 euros. Aquí vas poniendo los diferentes campos. Si le hemos hecho una puesta a punto, una reforma, me invento de 8.000 euros, todo esto va sumando al precio de compra, ¿vale? Al precio el precio total de la vivienda, ¿vale? Bien, lo mismo con los gastos de hipoteca. Si la gestoría te costó 500 euros, si has pagado una tasación, si ha habido una comisión de apertura, etcétera, ¿ok? Incluso aquí arriba, no te lo he comentado, si compraste por agencia y tuviste que pagarle una comisión también a la agencia, ¿vale? Esto en cuanto a los datos de la vivienda y los gastos de la hipoteca. Bien, este cuadro de aquí de valores catastrales, no quiero que le hagas mucho caso porque esto es para calcular la amortización anual, ¿vale? Entonces, en este punto, bueno, si no lo tienes muy claro, pon el 50% del valor catastral de la construcción y el 50% del suelo, pero vamos, que no modifica mucho, simplemente es para tener ese dato de la amortización anual de la vivienda, ¿vale? Ahora nos vamos a la parte de la renta, del alquiler. Aquí, en este caso, yo lo que he hecho ha sido traerme los datos de el análisis de precios, ¿vale? Le he dicho que el precio medio es 96 euros por noche y que la ocupación media anual va a ser de 42%, ¿vale? Para que me calcule, en este punto me calcula cuál es la renta mensual de, el alquiler vacacional, ¿vale? En cuanto a los 365 días. Y además me va a sumar la renta que yo considero que le voy a sacar en invierno, ¿vale? ¿Cuánto considero que le voy a sacar en invierno? Pues bueno, dependiendo de esta tablita de aquí, yo le he puesto un escenario realista de 3.900 euros que se le pueden sacar en invierno, además de los 96 euros por noche del verano, ¿ok? Entonces a mí me sale una suma real de renta anual de 18.617, que como ves es un poquito menos que el escenario óptimo, ¿vale? Lo he dejado en ese punto. Bien, luego aquí ya se trata de ir estimando cuáles son tus gastos anuales, ¿vale? Pues por ejemplo, si pagas comunidad, vamos a poner 800 euros de comunidad, 1.000 euros de suministros. La limpieza, no, hay un apartado de limpieza, pero yo te recomiendo que no la metas si lo que vas a hacer es delegar la gestión de alquiler vacacional, porque esto verdaderamente lo va a asumir el huésped y lo va a asumir la comisión del gestor, ¿vale? O sea, ya estaría dentro de la comisión del gestor.
En la comisión del gestor vas a ver que hay un 25% de la renta anual menos la renta de invierno, porque si lo alquilas en larga estancia, luego digamos que ese precio, esa gestión de tener un inquilino, no lo va a cobrar ningún intermediario en ese sentido, ¿no? Bien, mantenimiento, pues un 10% de la renta anual, ¿no? Pues vas poniendo aquí, ahí te he dejado unos cuantos comentarios, si es un 10%, lo vas poniendo, ¿vale? Me parece una barbaridad, 1.800 euros de mantenimiento, vamos a ponerle, pues yo qué sé, 1.000 euros de mantenimiento. Luego, si tienes seguro de hogar, si tienes seguro de vida de hipoteca o si tienes seguro de impago, lo vas sumando aquí. Más luego lo que se pague de IBI, en este caso voy a poner 160, que es más o menos un precio medio. Y luego los periodos vacantes. Quiero que tengas en cuenta los periodos vacantes como un gasto de la vivienda, porque al final son días que está la vivienda vacía y que no está generando nada, por lo tanto está generando gasto. Aquí, si estimas un 5% de la renta anual, pues te saldrían 930 euros que tienes que tener en cuenta ahí como margen de esto, de periodos vacantes, ¿vale? En total estaríamos hablando que tenemos unos gastos de 10.000 que suponen sobre la renta el 56% de lo que ingresamos, ¿no? Estaríamos hablando que tenemos un 56% de gastos. ¿Qué quiere decir esto? Que se nos queda un beneficio antes de impuestos de 8.103 euros en este caso. Por lo tanto, la rentabilidad neta antes de impuestos sería sobre estos 8.000. Entonces estaríamos hablando de un 7,5% de rentabilidad neta antes de impuestos, ¿vale? Y después de impuestos, si ya lo quieres retorcer y calcularlo, aquí te he dejado para que introduzcas si lo estás declarando como persona física o como empresa, ¿vale? Porque va a ser diferente. Si estás en España, en Europa o fuera de Europa, ¿vale? Fuera de la Unión Europea y el tramo de ingresos en el que estás para calcular el tramo de IRPF, ¿vale? Pues si estás en más de 60.000 euros de ingresos, entre 20 y 35, entre 35 y 60, ¿vale? Ves que va cambiando el tramo de IRPF. Y luego, generalmente, si ha sido ha sido una compra de vivienda habitual, lo pones. Pero bueno, cuando es segunda residencia, lo general es que no sea vivienda habitual, ¿vale? Bien, y aquí vamos a ver que se nos queda la amortización anual, que esto viene de, como te decía por aquí, del porcentaje o sea, del valor catastral. Los impuestos, cuánto vamos a pagar de impuestos y el beneficio después de estos impuestos. Y aquí vamos a ver que la rentabilidad neta después de estos impuestos estaríamos hablando que es de un 4,1, ¿vale? Bueno, entre un 4,1 y un 5,1 dependiendo de tus impuestos, los intereses, concretamente en este ejemplo, ¿vale? Luego, toda la parte de financiación es importante que la rellenes también y todo esto o sea, este cuadro va a beber concretamente de la tercera pestaña que te decía, que es el estudio de la hipoteca. Y aquí es importante que rellenes cuánto, si solicitaste una hipoteca, cuánto de financiación qué porcentaje de financiación te dieron sobre la compra. Aquí vamos a suponer, por ejemplo, un 80% de financiación, ¿vale? Lo que nos estaría cambiando, como ves, el dato del capital. Tendrías que añadir también a cuántos años te han dado la hipoteca. En este caso vamos a poner 30 y vamos a poner que tenemos una hipoteca de tipo fijo. Si fuera variable, tendrías que cambiar estos dos datos, ¿vale? El diferencial y el Euribor, el porcentaje diferencial. Y yo en este caso, para el ejemplo, voy a poner que es un porcentaje fijo, o sea, perdón, una hipoteca fija, por lo tanto, vamos a tener un interés del 3,25 para este ejemplo. Y aquí me da
el resultado final de, pues bueno, el porcentaje de interés mensual, la cuota de hipoteca que se me va a quedar, el número de cuotas, en este caso hemos puesto a 30 años, el total a pagar, cuánto se nos queda de intereses y cuánto es los intereses del primer año, que como sabes siempre son más altos que luego... que luego pues todos los demás, ¿no? A partir del año 2, ¿vale? Y aquí, bueno, esto es una tabla comparativa para que si has ido a varios bancos vayas viendo diferentes opciones de el que te da un 70 o el que te da un 90, de las condiciones que tú hayas ido estudiando para la compra de tu casa, ¿vale? Y aquí en la tabla detallada de abajo vamos a ir viendo, como le he puesto una hipoteca de interés tipo fijo, vemos que el interés siempre va a ser el mismo, ¿vale? Y aquí tenemos una tabla de los 30 años, como veis, los 30 años de hipoteca que hemos ido, bueno, que hemos conseguido, ¿no? Entonces aquí se nos quedaría la cuota, el interés, el capital que se va amortizando y como ves, el capital pendiente en base a cada año va bajando. Esta columna de aquí, pues hasta que llegamos al año 30 en donde dejamos de deberle dinero al banco, ¿vale? Bien, otra cosa importante, aquí hay un apartado por si quieres amortizar la hipoteca. Imagínate, si quieres añadir amortizaciones. Imagínate que en el año 7, por ejemplo, decides amortizar 10.000 euros de hipoteca, por así decirlo, ¿vale? Por poner un ejemplo. Y aquí tendrías que decidir si lo que quieres es hacer una reducción de cuota o una reducción de plazo. Si seleccionamos una reducción de cuota, me dice que le vamos a bajar 50 euros con 17 a la cuota de la hipoteca. Y si seleccionamos una reducción de plazo, pues estaríamos hablando que nos quitamos 46 meses de plazo de hipoteca, ¿vale? Bien, esto es simplemente que lo tengas en cuenta por si lo quieres utilizar. Pero bueno, lo importante de esto es que rellenes el porcentaje que te hipotecaron, es decir, el porcentaje de financiación sobre el precio de compraventa, ¿vale? Y si es hipoteca fija o es variable en los diferentes porcentajes. Y luego el tiempo, es decir, el plazo en años de tu hipoteca. Todo lo demás no hace falta que lo toques, ¿vale? Entonces, todo esto va a beber de aquí y va a llegar a unas conclusiones de financiación en donde nos va a decir que el préstamo hipotecario ha sido con un 80% sobre el precio de compraventa de 100.000 euros, ¿vale? Y que la cuota anual de hipoteca se nos quedaría en 5.222, por ejemplo, para este ejemplo. De estos 5.222, una parte van a ser intereses sobre el dinero que te han prestado y una parte va a corresponder a lo que le estás devolviendo al banco anualmente, ¿vale? Entonces, esto es importante porque la parte de intereses vas a ver que sí que son deducibles. Lo que le has devuelto al banco, no, el dinero que le has devuelto al banco no es deducible, simplemente se lo devuelves y ya está. Pero lo que has pagado de intereses sí que lo vamos a añadir aquí como un gasto deducible del alquiler que estamos haciendo, ¿ok? Bien, visto esto, pues estaríamos hablando que un 32% fue capital propio que tú del precio total de la entrada de la vivienda, o sea, del precio total de la vivienda. Si te han financiado con estas condiciones, si has hecho bien el relleno de la información de la hipoteca, estaríamos hablando que tú pusiste un 32% de capital propio para este ejemplo y un 68% es el total financiado, ¿vale? Bien, ¿para qué nos sirve esto? Pues como te decía, para ver la rentabilidad sobre el capital que hemos empleado nosotros. Ya te he comentado cómo se calcula la rentabilidad bruta, ya te he comentado a qué corresponde la rentabilidad neta antes de impuestos, que estaríamos hablando que es sobre el beneficio antes de impuestos, ¿vale? La de después de los impuestos, que estaríamos hablando ya después de haberle introducido nuestros datos fiscales y nuestro tramo de IRPF. Y aquí después vamos a ver cuál es el cash flow, es decir, el flujo de caja, cuánto dinero se nos queda después de pagar hipoteca, deuda y demás, ¿no? En este caso estaríamos hablando que
al final para nuestro bolsillo se nos estaría quedando 3.000, bueno, esto es un escenario prudente o escenario optimista, entre 3.000 y 5.600 euros, ¿vale? Y luego podemos ver otros tipos de rentabilidades, como el ROCE. El ROCE es la rentabilidad sobre el capital empleado. Esto que te comentaba aquí, si yo he puesto un capital de 46.000, el ROCE estaríamos hablando de cuánta rentabilidad me da lo que yo he puesto y lo que se me queda. Es decir, sobre el cash flow, el ROCE estaría midiendo eso, del cash flow que se me queda anual, en base a lo que yo he puesto de capital propio, ¿cuánta rentabilidad sería? Pues en este caso estaría entre un 7 y un 12, que estaría muy bien, ¿vale? Para este ejemplo. Y luego también sobre el capital amortizado, ¿vale? El capital amortizado, la amortización anual, que lo tenemos por aquí. Es decir, el patrimonio neto sobre la rentabilidad sobre el patrimonio neto y la rentabilidad sobre la revalorización de la vivienda. La revalorización de la vivienda hemos supuesto que es un 3%, aquí lo puedes ver, un 3% o sea, por el precio de compra, ¿vale? Un 3% anual entre el capital propio que hemos puesto, como te indicaba aquí, los 46.700, ¿vale? Entonces, estaríamos hablando de un 8% de rentabilidad sobre la revalorización, ¿vale? Y bueno, sumando las tres rentabilidades, pues estamos hablando de un 20% de rentabilidad. Aquí te he dejado una columna con más o menos los objetivos que tendrías que pedirle a una vivienda de alquiler vacacional, ¿vale? Por lo tanto, vemos que esto sí sería una buena inversión con el análisis que hemos hecho. Y aquí te dejo unos datos que son bastante interesantes, como puede ser los años en los que la hipoteca se paga sola, el alquiler mínimo para que la vivienda se pague sola, es decir, esta vivienda sobre el precio que has visto, estaríamos hablando que sería necesario 1.242 euros mensuales de alquiler. Por lo tanto, sí es interesante ver el tema del alquiler vacacional para esta vivienda. Si fuéramos a hacer un alquiler tradicional con este precio de compra, no sería rentable. Simplemente quédate con estos datos: rentabilidad bruta, rentabilidad neta antes de impuestos y rentabilidad neta después de intereses e impuestos, ¿vale? Y, por supuesto, rellena tú mismo los datos de compraventa, los datos que te he comentado y que he ido haciendo aquí contigo, para que afines al máximo el estudio de rentabilidad de tu vivienda de alquiler vacacional. Espero que este vídeo te haya sido de muchísima ayuda. Te voy a dejar también el enlace de la calculadora de rentabilidad para que tú mismo accedas en Editable. Y nada, cualquier duda estoy a tu disposición para resolver rentabilidades, alquiler vacacional, compras, ventas o cualquier aspecto del sector inmobiliario en la zona de Veraplaya. Te espero por aquí, un gusto tenerte al otro lado, muchas gracias. Hasta luego.